La lectura bíblica se encuentra en Lucas 2, del 1 a 7, y dice: Porque aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él, y se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y ahí nació su primer hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Amén. A partir de Thanksgiving, de Acción de Gracias, ya entramos en la época navideña. Y hoy vamos a comenzar a hablar un poquitito sobre la Navidad. Nos acaba de leer Melissa un pasaje muy lindo acerca del nacimiento de Jesús. Y de ese pasaje completo que ella leyó, voy a tomar un solo versículo, es el capítulo 2 de Lucas, el verso 7, y dice así: Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta escena de Lucas capítulo 2 y versículo 7 nos es tan familiar que se ha convertido en algo inconfundible. Y nosotros lo llamamos la representación del nacimiento de Cristo. Y lo vemos en estatuarios, lo vemos en pinturas, lo vemos en decoraciones. A veces lo vemos también en obras teatrales, donde los actores y las actrices representan a María, a José y al niño Jesús. Y normalmente esa escena es muy pastoril, porque allí tenemos a María, José viendo al niño que duerme plácidamente en un pesebre. Y a muy corta distancia vemos a los animales, las vacas, las ovejas. Y por supuesto nunca podría faltar un burro allí, porque siempre aparece también un burro con su cara así melancólica. Y todos mirando a ese cuadro, la felicidad de esos padres al mirar a ese niño en el pesebre. Hay varias cosas curiosas, sin embargo. El forraje que comen los animales es muy limpio. El pesebre donde está Jesús se lo ve muy limpio también. Todo pareciera ser impecable. Y sin embargo, a veces nosotros nos damos cuenta que esa no es la realidad. A veces encontramos cómo se lo representa con una luz brillante que parece que emana del rostro de Jesús, ¿no es cierto? El niñito Jesús. A veces vemos también las estrellas que de alguna manera brillan en el cielo. Y casi siempre nosotros encontramos que esa escena se repite vez tras vez, aunque ustedes han notado últimamente que ya no se ve tanto al niño Jesús y el pesebre. Yo no sé cuántos se han dado cuenta, yo ya hace mucho tiempo que no veo pesebres decorando los hogares. Y ahora se ve Papá Noel en los techos de las casas, en todo lugar, pero no se lo ve al pesebre. Muy a menudo vemos también que están los pastores arrodillados con los
sabios de Oriente, adorando al niño Jesús. Y esta escena es muy dulce, es muy hermosa, pero saben, el verdadero problema radica en el hecho de que esta escena tan serena y tan hermosa tiene muy poca conexión con la realidad. Por la realidad que sucedió esa noche allí en Belén. No fue todo muy tranquilo, nada fue tan apacible y hermoso como se lo pinta. Tampoco hay razón para creer que los pastores y los magos llegaron juntos para ver a Jesús, cosa que es un hecho que no ocurrió. Tampoco es cierto que el forraje y los animales y el pesebre eran lugares muy limpios. Cuando los magos vieron al niño Jesús, dice la Escritura que lo vieron en la casa, ya no estaba en el pesebre. Ahora, el principal problema reside en el hecho de que el Hijo de Dios viene del cielo, ¿no es cierto?, a la tierra y nace en un establo porque no había un lugar en el mesón para él. Esta historia nosotros la hemos oído tantas veces que ya la damos por sentada, pero no me parece que es correcto. Yo creo que nosotros debemos ser intelectualmente correctos, honestos, y para ayudarnos a entender el entorno del nacimiento de Jesús, nosotros vamos a pensar en esta mañana en 3 preguntas que al emplearlas nos van a dar un vistazo diferente de ese nacimiento tan especial. La primera pregunta es, ¿qué hay de malo con esta escena? La segunda pregunta es, ¿por qué Dios permitió esto? Y la tercera pregunta es, ¿qué podemos aprender de todo esto? Porque por supuesto, desde nuestro punto de vista como seres humanos, Jesús no debería haber nacido en un establo. Lejos tendría que haber sido de ello. Sin embargo, allí fue donde nació. No creo que fue un accidente. Creo definidamente que fue donde Dios quiso que él naciera. Y en esta mañana nosotros vamos a tratar de probarlo. La primera pregunta es, ¿qué hay de malo en esta escena? ¿Qué hay de malo después de todo? Y la respuesta es muy simple, muy simple. Jesús no encaja en esta escena, es imposible. Él es Dios, es un Dios encarnado. No merece ser tratado como un simple vagabundo. Se merece lo mejor que el mundo puede ofrecer. Y sin embargo, Él viene del cielo a la tierra y termina en un establo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo Dios pudo haber hecho eso? Dios podría haber hecho algo mejor por Él. Pensemos por un momento en esto. Supongamos que nosotros tenemos todo el poder del mundo. Que nosotros pudiéramos elegir el lugar, la hora, la forma en que nuestro hijo va a nacer. ¿Elegiríamos un establo para nuestro hijo, para que naciera nuestro hijo allí? Aparentemente no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Por qué sucedió así? ¿Por qué Dios permitió todo esto? ¿Por qué no hubo un lugar en el mesón para él? Yo quisiera comenzar un poquito con la ciudad de Belén, porque Belén tiene mucho para decirnos. En primer lugar, quiero decirle que tuve oportunidad de estar varias veces allí. Y la ciudad ahora es una ciudad muy grande, de muchos habitantes. La mayoría de los habitantes son árabes. La ciudad de Belén está a 8 millas al sur de Jerusalén. Uno puede llegar hasta Belén a través de una hermosa y ancha carretera pavimentada, muy cómodamente, son apenas 8 millas. Pero la situación allí es muy tensa, demasiado tensa entre los palestinos y los judíos,
como para animarnos a caminar desde Jerusalén hasta Belén, pero eso es un recorrido corto, en menos de 2 horas uno puede hacer esa caminata. Pero no es recomendable. En los tiempos de Jesús, Belén era apenas una pequeña villa, bien pequeñita, todos judíos, tal vez uno de los pueblos menos importantes de toda Judea. Y por supuesto, había allí algunos pastores que vivían, había algunos granjeros, tiene que haber habido algunos comerciantes, porque por lo menos había un carpintero allí en la villa. Y este pueblo pequeñito judío ganó importancia, pero ganó importancia porque era el lugar de la ciudad, era la ciudad natal del rey David. De manera tal que el emperador César Augusto, inspirado por Dios, decretó hacer un censo. Él tenía mucho interés en juntar los taxes, los impuestos de toda la gente de su imperio, de manera tal que hizo un censo a fin de recaudar, como decía, los impuestos. Y podemos leerlo eso en Lucas capítulo 2 y versículo 1, dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. El censo requería que todos los varones judíos volvieran hacia el lugar de su origen ancestral para registrarse. Y como José era descendiente de David, él tuvo que ir a la ciudad de Belén para registrarse allí. Pero María ya estaba muy entrada en las etapas finales del embarazo, de manera tal que era realmente una situación muy compleja para él. Ellos ya estaban casados, un niño estaba por nacer, y yo no creo que haya sido casualidad que ocurrió así, sino porque Dios lo dispuso así, que el emperador emitiera un edicto precisamente en ese momento, de la manera correcta, para que hubiera en el momento correcto en que María estaba por dar la luz a su hijo, llegaran a Belén, de forma que la profecía de Miqueas se cumpliera exactamente como había sido profetizado con siglos de anticipación. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será el Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. ¿Saben? Todo lo que parecía simplemente ser una casualidad, en realidad fue la mano de Dios guiando a través de la historia de acuerdo a sus propósitos. Parte de nuestro problema, mis hermanos, hoy es la comprensión de esta historia que gira en torno a la palabra mesón o posada o alojamiento. Porque nosotros estamos tan inmersos en esta cultura americana, o en cualquier cultura, que cuando nosotros leemos este texto pareciera que estuviéramos leyendo, bueno, no había lugar para ellos en el Hilton Hotel de Belén, o ellos no pudieron encontrar habitación en el Belén Ramada Inn, o en, qué sé yo, en el Sheraton de Belén. Y nosotros tendemos a pensar naturalmente, cuando hablamos de esto, en un edificio grande, a lo mejor de 2 o 3 pisos, con un buen estacionamiento, con un amplio hall de entrada, con alberca, jacuzzi, tal vez duchas de agua caliente, con televisión, con internet, si es posible también. Pero en esos días los viajes eran sucios, eran difíciles, eran peligrosos y no había esas comodidades. Los viajeros necesitaban protección, los viajeros necesitaban seguridad contra los ladrones que estaban al acecho en los caminos. Así que
Una posada o un mesón, como dice la Escritura, era simplemente un edificio donde poder descansar con seguridad